Dios les bendiga, hermanas. Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos, bienvenidas. Yo quiero darle la bienvenida a mi hermana y a su esposo. Gloria a Dios. Ellos vienen de San Bartolo. Fíjense bien, ellos vienen de San Bartolo. Ellos dicen que nunca han asistido a ninguna iglesia. Ella es socia de la radio. Yo no sabía. Me dice, hermano, yo soy socia de la radio. Nunca hemos ido a una iglesia, pero hemos venido, me dice, a celebrar esos 5 años. ¿Qué les pasa, mi hermana? De todo el corazón. Gloria a Dios. Luego me dice quién es el hermano Barahona. Este hombre que está acá. Ay, yo lo hacía así. Dice el esposo, algo piringo, le raquito que lo veo. Yo lo hacía más grande, le digo. Pero gloria a Dios por todo eso. Levanten la mano los que nos visitan por primera vez también. Denle palma de bienvenida a los que nos visitan. Bienvenidos, bienvenidos. Esta es su casa. Y en la mía también. Ahora sus Biblias, mis amados, en San Marcos, capítulo 16, versículo 17. Hoy nos vamos a gozar. Amén. Y yo me siento contento. Yo también. Y me siento muy alegre Yo también. por esos 5 años. Gloria a Dios. Marcos, no voy a ser como aquel hermano que le digo, hermano, ¿dónde queda San Marcos? Allá por San Jacinto. No, estoy en San Marcos, de la Biblia, del Evangelio, amén. ¿Lo tienen, mis amados? Amén. Lo leemos y dice la letra, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrá sus manos, y estos sanarán. Padre, te alabamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Dios, en ese nombre que es sobre todo nombre. Ahora, Padre Celestial, glorifícate en esta hora, glorifícate, Dios, en el nombre de Jesús. Habla por tu bondad y por tu misericordia, Dios, a las naciones, a través de nuestro canal de televisión, a través de nuestra radio. Dios, habla en el nombre de Jesús. Como aquellos, Dios, que están presentes, Señor, habla por tu bondad, habla por tu misericordia, Dios, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, te lo suplicamos, mi Dios, te lo imploramos, Dios, en el nombre de Jesús. Sujeto las huestes del diablo, paralizo los demonios, en el nombre de Jesús. Háblalo, Señor, en este cuarto día de campaña, donde estamos, Dios, celebrando, Señor, esa victoria de los 5 años. A los que vienen enfermos, los declaro sanos. A los que vienen abatidos, los declaro libres en el nombre de Jesús. Y al que viene en pecado, Dios, lo declaro limpio por esa sangre redentora del Cordero de Dios. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. La iglesia se sienta Gloria a Dios. y se goza. Vamos, mis amados, a predicar bajo el tema hablaron nuevas lenguas. Oiga esto, hablaron nuevas lenguas. Gloria a Dios. ¿De qué queremos hablar? Queremos hablar, hermanos, que la iglesia de Dios tiene que hablar nuevas lenguas. ¿Por qué? Porque en estos días, hermanos, oiga bien, la iglesia, en vez de hablar de victoria, en vez de hablar, hermano, oiga, de gozo, en vez de hablar, hermano, con autoridad, muchas veces habla de gracia. Amén. La iglesia de Dios, hermano, tiene
tiene que hablar nuevas lenguas. Y las nuevas lenguas son, hermanos, que hay que anunciar que en Cristo hay poder, que en Cristo hay victoria. Dele palmas, Dios para Rey de Dios. Antes, hermanos amados, que apareciera el Mesías, el Hijo de Dios, que hablaba a Israel. Israel, hermanos amados, hablaba de derrotas. Israel hablaba, hermanos, de desgracia. Israel, hermanos amados, hablaba de matanzas. Israel hablaba de muerte. Pero un día fue profetizado por el profeta Isaías y Dios les dijo que se les iba a dar, oiga, un niño nacido de mujer. Cuando este Mesías nació, hermanos, oigan, las cosas cambiaron, porque el Cristo de la gloria profetizado vino, hermanos amados, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si en su vida se ha perdido el gozo, en esta parte dígale: Dios, yo quiero el gozo. Si ha perdido la paz, dígale: Señor, yo quiero la paz. Si ha perdido el amor, dígale: Señor, lléname de tu amor. Israel, hermanos, hablaba de gracia. ¿Cuántas veces, en vez de predicar a Cristo, hermana, estás predicando tristezas? ¿Cuántas veces, hermanitos lindos, en vez de hablar del poder de Cristo, hablamos de enfermedades? Amén. Por eso que el tema se llama hablar nuevas lenguas. Aleluya. ¿Qué lenguas está hablando usted? ¿Qué lenguas estamos hablando como iglesia de Dios? ¿Estamos hablando de la resurrección de Cristo? ¿Estamos hablando, hermanos, del sacrificio de la cruz? ¿Estamos hablando, iglesia, del perdón de los pecados por medio de Cristo? Aleluya. ¿O estás hablando que los tomates están caros? ¿O estás hablando que ya estás asqueada del marido que tenés? ¿De qué estamos hablando? La iglesia de Dios, hermanos, oiga esto, tiene que hablar nuevas lenguas. Israel hablaba, hermano, de derrotas. Israel, hermanos amados, hablaba, oiga bien, de temor. Hablaba de espanto. Pero un día apareció cumplida la profecía de Dios. Apareció el Cristo de la gloria. Y empezaron a hablar nuevas lenguas. Gloria a Dios. Si Cristo no ha llegado a tu vida, vas a seguir hablando chambres. Si Cristo no ha llegado a tu vida a que te amarres un trapo, vas a hablar de traiciones, vas a hablar de desánimos. Pero si Cristo está en tu vida, vas a hablar que la sangre de Cristo tiene poder, que la sangre de Cristo limpia de pecado, que la sangre de Cristo nos hace nuevos. Hablar en nuevas lenguas. Ahora, mis hermanos, alguien que esté despierto en medio de nosotros. Aleluya. ¿Cuándo empezaron a hablar nuevas lenguas? ¿Qué cita es? Hechos 2. Dice la Biblia que estaban, hermanos, en el Pentecostés. Estaban esperando la profecía de Jesús. Las palabras de Jesús, hermanos, en Hechos 1:4 dice: no se vayan a mover de Jerusalén hasta que venga sobre vosotros el que, la promesa. ¿Y cuál era la promesa, hermano? Que iban a hablar nuevas lenguas, que iban a hablar de poder, que iban a hablar de victoria, que iban a hablar, oiga, de Cristo glorioso, del Hijo de Dios, del Mesías, aquel que había sido anunciado por el profeta Isaías. Ay, hermanos amados, cuando yo leo San Juan 4 y empiezo a ver aquella mujer que la profecía representa la iglesia gentil, a mí me impacta eso. Dice la Biblia que era necesario que Jesús pasara por Siquén. Amén. Dice la palabra de Dios, hermanos, que llegó a un lugar donde vi una mujer llamada la mujer samaritana. Amén. Esa mujer, hermano, hablaba lenguas viejas, las mismas lenguas. ¿Cómo estaba? Rabiosa. ¿Cómo estaba? Brava. ¿Cómo estaba? Triste. ¿Cómo estaba, hermano? Amargada. Amén. Igual que ustedes.
Amén. Ahora, hermanitos lindos, pero ¿cuál era la esperanza de aquella mujer? Aquella mujer tenía la esperanza de hablar nuevas lenguas. Cuando Jesús llega, hermanos amados, y le pide agua, la mujer estaba brava. Amén. Y le dijo al Mesías: mira, ¿por qué me diriges la palabra si entre judíos y samaritanos no tenemos tratos? Amén. Pero es necesario que Jesús pasara por Siquem. Amén. Si Jesús no ha pasado por tu vida, vas a seguir siendo la misma vieja brava. Amén. Si Jesús no ha pasado por tu vida, vas a seguir siendo el mismo, mujeriego, el mismo adúltero, el mismo fornicario, el mismo mal hablado. Aquella mujer estaba, hermanos, enojada. Pero dentro de ella, hermanos, había una esperanza. ¿Y cuál era esa esperanza, hermanos? Ella esperaba al Mesías. Amén. Cuando Jesús le dice: dame de beber, aquella mujer le dijo: no, el pozo está hondo y no traigo a cal para tomar agua. Jesús le dijo: mujer, oiga, si conocieres el don de Dios es hablar nuevas lenguas. Amén. ¿Cuánta gente está hablando de ahogado? Amén. ¿Cuánta gente está hablando de muertos? ¿Cuánta gente está hablando de playa? ¿Cuánta gente está hablando, oiga, hermanos, de mangos en miel? Pero yo en esta tarde estoy hablando de que he terminado la victoria para que estos 5 años he visto que ha sido bendición para esta vida tierra. ¿Cómo de seguir predicando? Porque Dios le ha dado vivas lenguas. Aquella mujer, hermanos, estaba brava. Levante la mano los que están bravos. Gloria a Dios. Se pasa a reconciliar, varón. Levanta en la mano el lado de las mujeres quienes están bravas. Las que están ensatanadas. No, ¿verdad? Ya pasó el Mesías por ahí entonces. Pero de lejos. Ahora, mis hermanos, oiga bien esto. ¿Cuál era la esperanza, hermanos, de aquella mujer? Ella le dice al Mesías: mirades, vendrá el Mesías, al cual esperamos, el cual nos va a revelar todas las cosas. Amén. Oiga esto. Si usted ve, hermanos amados, cuando Jesús le dice: mujer, con él hablas. Amén. ¿Qué dijo aquella mujer? Aquella mujer, hermano, si ustedes han leído la Biblia, en el capítulo 4 de San Juan, ya la mujer ya no hablaba las mismas lenguas. Ahí estaba brava, ahí estaba peleando, ahí estaba amargada, ahí estaba triste, ahí estaba odiando. Pero cuando Jesús le dijo que él era, las lenguas fueron diferentes. Aleluya. Aquí dejo mi cántaro, le dijo. Amén. Aquí dejo mi cántaro, espéreme, voy a anunciarle a la gente, le dijo, que aquí hay uno que creo que es el Mesías. Esa mujer estaba hablando nuevas lenguas y la iglesia de Dios quiere hablar nuevas lenguas. Habla de Cristo, que lo hablé de familia, habla de Cristo, que lo hablé de gracia, habla de Cristo de gloria. Amén, iglesia. Hablar nuevas lenguas. Dios me ponía esto, hermanos. Decía mi hermano cuando íbamos para Tolacatepeque: yo no puedo preparar un mensaje media hora antes, Leo, se me olvida, me cruzo. Dios me habla, hermanos, 10 minutos antes de venir al púlpito. Y yo estaba allá, hermanos, preparándome, y me acordé de esa cita: hablarán nuevas lenguas. ¿Qué lenguas está hablando usted? ¿Qué lenguas estamos hablando como iglesia de Dios? Hermanos amados, usted no es de la chusma, usted no es del montón, No, hermano. usted no es del mundo. No. ¿Por qué habla de gracia? ¿Por qué hablamos de derrotas? ¿Por qué hablamos de pobrezas? Mi hermano, necesitamos siervos, siervas que hablen de victoria, Amén. de lo que hay en la boca o de lo que hay en el corazón. Si en tu vida hay amargura, amargura vas a hablar. Si en tu vida hay celos, de celos vas a hablar. Si en tu corazón hay fornicación, de eso vas a hablar.
Si en tu corazón hay adulterio, de eso vas a hablar. Pero cuando Cristo esté en tu corazón, nadie te va a engañar. No vas a parar de hablar de Cristo. Pablo hablaba de Cristo. Oiga, Elías hablaba de Dios. Pedro hablaba de Cristo. Porque en el corazón de ellos estaba el Dios de carne. Siempre hijos. Ellos hablaron nuevas lenguas. ¿Qué estás hablando? ¿Qué estamos hablando como iglesia de Dios? Aleluya. ¿Cuántas veces salís a hacer el mate que vas a evangelizar? ¿Y usted cómo está? Pues mal. Pues yo también. Hombre, hermanos, la iglesia tiene que hablar nuevas lenguas. Hay viejitas que a las 5 de la mañana van para los Rosales y cruzan la patita. Y yo tengo hepatitis. Y yo tengo, mire, y yo tengo gripe, y eso no es nada, y yo tengo osteoporosis, y mira que mis hijos son bolos, y mira que mi marido me dejó. ¿Será eso una hija de Dios? No. Ay, hermanitos lindos, la iglesia tiene que entender que estamos hablando. Amén. De lo que hablemos, de eso hay en el corazón. Amén. Ay, hermano, yo tal vez me caiga en el 2011. ¿Qué hay en su corazón? Desgracia. Ay, hermano, yo creo que me voy a morir este año y ya estás muerta. ¿Qué color quieres la caja? ¿Quieres flores? ¿Quieres el velorio con desmayo, con ataques, con lloro? ¿Cómo lo querés? Oh, hermanitos lindos, la Biblia nos enseña, y estas señales seguirán a los que creen. Amén. En mi nombre, oiga, echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Amén. ¿Cuántos pedazos de evangélicos están hablando? Y que el Real Madrid es el mejor equipo y que eso va. Amén. Se golpean el pecho, hijos del diablo. No, es que el Barça, como el Barça, es que Lionel Messi, ese es hijo del diablo. Y habla de él porque tu papá sigue siendo el diablo. Pero si habla de Cristo, es porque son hijos de Dios. La Biblia dice que todos los que le quieren, les puede contestar. Pero que ellos son hijos de Dios. A todos los que les quieren. Diga, tengo cacho y cuenta mejor. ¿Cómo está, hermana? Así, más o menos. ¿Está caída? ¿Cómo está? Ay, piedra, hermano. A veces con gozo y a veces sin gozo. Y papá es el diablo. Sí, hermanos amados, la iglesia tiene que hablar nuevas lenguas. Mire, hermanos, cuando Jesús apareció, si empezamos, hermanos, a ver los evangelios, hablando primeramente de Jesús, dice la Biblia que sacaba a los enfermos. Jesús salía anónimamente y cuando él llegaba al otro lado, dice que había multitudes. Amén. ¿Y qué lengua le hablaban a Jesús? Tengo flujo, fíjese. Y fíjese que tengo encorvada, y fíjese que tengo lepra, y fíjese que no miro. ¿Se acuerdan el ciego Bartimeo? ¿Quién sigue el ciego Bartimeo? Jesús, hijo de David. Así como los chocos de ustedes. Sáneme, Señor. Sáneme, Jehová. Y el Señor, mira, pedí que te cure el alma. ¿Cuánta gente está pidiendo patas buenas para ir a hacer pecado? Amén. ¿Cuántos sinvergüenzas están pidiendo ojos buenos para andarle viendo el Bancap y a las mujeres? En la cola. Sí. Aleluya. Terrible. Écheme colillo de lo alto. Oh, hermanos amados, si usted ve la gente que llegó a Jesús, llegó hablando de gracia. Amén. Yo no veo que a Jesús se le acercó gente sana. Se le acercaron leprosos. Amén. Se le acercaron ciegos. Se le acercaron mudos. Se le acercaron endemoniados. ¿Y qué hablaban? La Biblia nos enseña que un padre atormentado, oiga, llevó, hermanos, a Jesús donde estaba su hijo. Amén. Dice que su hijo dormía en los sepulcros, en los panteones. Y dice que aquel hombre estaba endemoniado. Lo amarraban, lo ataban con grillos y lo reventaba. Amén. Aquel hombre llegó donde Jesús
y le dijo, Señor, este es el problema que tengo. Mira a mi hijo, Señor. Mira al demonio cuando le ataca, le agarra epilepsia. ¿Qué hizo Jesús? Operó un milagro. Amén. Aleluya. Aquel que Jesús, hermanos, con el endemoniado gadareno, solo levantó su mano. Aquel hombre cayó. Y cuando Jesús, oiga hermano, levantó su mano, el espíritu que lo poseía se fue inmediatamente. Amén. ¿Cómo llegó aquel hombre? ¿Cómo llegó aquel hombre? Diciendo, miren, ahí anda Jesús de Nazaret, el hijo de María, el hijo de José, pero mi hijo ya no es loco, mi hijo ya no duerme en los cementerios, hoy mi hijo es cristiano, es hijo de Dios, porque Cristo lo hizo libre, porque Cristo lo hizo libre, porque Cristo es poder. Que el hombre hable de gracia. Mire qué precioso. Amén. Hermano, qué lenguas llegó hablando Jairo. Señor, Aleluya. maestro, mi hija está agonizando. Amén. ¿O no? Hermanos amados, ¿y qué hizo el Cristo de la gloria? Cuando él llega, la niña estaba muerta. Amén. Oiga esto, ¿qué lenguas hablaba la mamá? Mi hija se murió. La niña la perdimos. Amén. Lenguas viejas. Y Jesús llegó y ve a la niña acostada en la cama. Amén. Jesús llega lleno de misericordia y le dice a aquella muertecita, niña, a ti te digo, levántate. Amén. Aquella niña se siente en la cama y dice, mamá, tengo hambre. Amén. Por eso, nuevas lenguas. ¿Qué le parece? Amén. Ahora, mis hermanos, ¿pero qué está hablando la iglesia? Aquí, mire, me da así como el colon. Mire, aquí me agarra como un pica pica aquí, mire. Y a mí me agarra aquí, mire, que ahí cuando me levanto camino así, mire. Déjame contarte que ya va rumbo al Guayabo. Ya va para el cementerio, pues. Porque como hija de Dios vas a hablar locuras. Como hijo de Dios vas a hablar de desgracia. Amén. Hermano, ¿y usted cómo hace? Yo me muevo por la Biblia. Dice la Biblia que Él llama a lo que no existe como si existiese. Amén. Le voy a tocar un puntito de la radio. En esta radio, hermano, no me querían a mí en la radio. Que Barahona muy fuerte predica y era locutor de la misma radio. Y decía, es que mire, lo habían de quitar. Y una vez le dije al director, si quiere quíteme. No, vamos a hacer algo mejor. Lo vamos a pasar a la noche. Me castigaba con la noche. Y a mí me encantaba en noche porque predicaba 2 horas. ¿Sí? Y cada vez que decía, mire, vaya a la altura, a mí me encantaba. Porque yo predicaba, hermano, 2 horas. Ahora, mis hermanos, fíjense bien. Yo le decía a mi mujer, yo no tengo para ir a la radio. Teníamos un programa también. Yo en la mañana le decía al Señor, Señor, por la fe, gracias por estos $20. Y los agarraba así. Gracias, Jehová. Y aquí estaba, hermano, y a lo más salía del programa estaba una hermana de las gradas. ¿Usted es hermano Barahona? Sí, yo soy hermano. Mucho gusto, hermano. Me encanta su mensaje. Y aquí le traigo una ofrenda de $20. Aleluya. Hermanos, Dios ha sido fiel. Hermano, la iglesia tiene que hablar nuevas lenguas. Amén. Hablar nuevas lenguas. Ahora, mis hermanos, nosotros hablamos nuevas lenguas. Yo hablo nuevas lenguas. Amén. Aleluya. La iglesia tiene que hablar nuevas lenguas. Amén. Pues ya no puedes hablar de deudas. La Biblia dice no debáis nada a nadie. Amén. Amén, iglesia. La iglesia no puede hablar de deuda. La iglesia tiene que hablar que Dios provee, que Dios es fiel, que la misericordia de Dios son verdaderas. Le voy a decir algo, y no por vanagloria. Se lo voy a decir para la gloria de Dios. Yo no le debo nada a nadie.
Si este es el único pantalón que tengo, pero es mío. Sí. ¿Sabe? Hace poco, hermanos, la semana antepasada me llamaba alguien, hermano, don Barahona, de un banco. Fíjese que hay una tarjeta con $11,000. ¿Qué es para usted? Vamos a su oficina para que la firme o viene usted. Ni voy ni venga, porque no me interesa. Pero son $11,000, 200,000, que fuera, no me importa. Ahora, si me lo regalaran, qué bendición le digo. Pero yo no le debo nada a nadie. Pero mire, debería de aprovechar cuánta gente necesita así, porque yo no soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios y yo he creído que Dios, si cuida de las aves, cuidará de mí. Si cuida de las aves, cuidará de mis hijos, cuidará de mi mujer, cuidará de ustedes y de todos los que se me crean. Hay que hablar nuevamente. Papi, ya son 3 letras del televisor, papi. Papi, ya son 3 letras de la refri. Sáquenle los chacalines, sáquenle el agua helada, sáquenle el hielo, por si la vienen a recoger. Hable nuevas lenguas. Dice la Biblia que Él llama a lo que no existe como si existiese. Amén. Dice que Él llama a las cosas que no existen como si existiesen. La idea de predicarle esto es para que usted, hermano, se mueva en fe. Y que usted en este 2011, al final, esté hablando nuevas lenguas. No puede estar hablando de gracia. La chucha se me murió. Un malvado choco me aplastó el pollo. Tundo el hombre para mañana, me mató el gallito. No hable de eso. Hable de que hay poder en Cristo. Hable de que hay poder en Jesús. Hable de que al diablo lo que le gusta son las lloronas. Al diablo le encantan los chillones. Ay, hermano. Ay, qué no sos hijo de Dios. Yo leía, hermanos amados, cuando Saúl quería matar a David. Amén. Miren, mis amados, aprendamos lo bueno de los grandes hombres de Dios. Amén. Aquel hombre, oye bien, llega, hermanos, a la casa de los levitas. Aquel hombre había sido perseguido. Si solo faltó, hermanos, la fuerza aérea de los estados de Israel. Pero Saúl lo había buscado con todo para matarlo. Amén. Y aquel hombre había dormido en cuevas, había vivido en cuevas, el salmista David. Amén. Y aquel hombre, cuando llega a la casa de los levitas, ¿cómo cree que llegó? Ay, levitas, las tripas me chillan. Ese hombre me ha tenido encuevado. ¿Qué anda haciendo, David? Ando en los negocios de mi señor. ¿Qué le parece? ¿Qué hubiera dicho usted? No, así como de chillón, ya me imagino. ¿Qué hubiera dicho ustedes, mujeres? Si el hombre me ahorcó, si estoy viva porque el Señor me resucitó, porque nosotros te alimentamos. Hermanos amados, ese hombre nos da ejemplo. Elías, hermanos amados, hizo hablar nuevas lenguas a un pueblo. Se la Biblia, hermanos, que desafió a hermanos Acab, a los profetas de Baal. Aquel hombre, hermanos, oiga bien, él solo, pero que había en Elías nuevas lenguas. Amén. Reúnanse, le dijo. Y solo él era. Reúnanse y vamos a hacer, le dijo, un holocausto. Y a quien Jehová le responda por fuego, ese Jehová. Amén. Ese hombre, hermanito lindo, hablaba nuevas lenguas. Aleluya. ¿Qué hablas vos, cierrito? Mi amor, si me llego a morir, no te vayas a casar. Haceme luto eternamente. Merceditas. ¿Qué estamos hablando nosotros? ¿Qué está hablando usted, sierva? Antes hablamos de gracia, ¿verdad? Amén. Viera, viejo, me chupé todo el pisto. Mira, viejo. Viera que la Goya me dejó durmiendo afuera.
Hablamos de gracias. Amén. Entonces, es una tristeza que la iglesia de Dios se venga a dormir a los cultos. Es una tristeza que usted venga a amargarse a los cultos. No, usted venga a oír palabra de Dios, transmita palabra de Dios, predique palabra de Dios, palabra de Dios es vida, la palabra de Dios es salvación, la palabra de Dios es restauración. Amén, iglesia. Hablemos nuevas lenguas. Estos hablaron nuevas lenguas. Hermanos amados, ¿qué habló María y Marta? Hablaron nuevas lenguas. Cuando Lázaro estaba en la cueva, miren las lenguas, aprenda a leer la Biblia. Amén. No la lea como que es catalítica, aprenda a escudriñar. Amén. Yo leo un versículo y las mujeres estaban enojadas porque Jesús no había llegado. Amén. Ay, Señor, si aquí hubieras estado, ¿de qué te sirve que ahora haya venido? De nada sirve, o ya está muerto. Miren las lenguas que hablaban. Amén. Y Jesús queriéndose glorificar. ¿A dónde le he Dios. puesto? No, ¿y para qué? Si apesta. Ahora, hermanos, Jesús dice, ¿a dónde le ha puesto? Ay, no, Señor. ¿Y para qué va a sacar eso? Usted viene con su show. ¿No ve que hasta 4 días tiene que estar muerto? ¿Dónde le pusieron? Miren, hermanos, y Jesús resucita a aquel hombre. Amén. Aleluya. Ahora, mis amados, ¿qué cree que hablaron las mujeres? Hablaron nuevas lenguas. Amén. Imagínense que un ser querido suyo, su mamá, resucitara. Así como es de creyente, yo le aseguro que se destuna. Sale la carrera. Eso pasaría. Aquellas mujeres hablaron nuevas lenguas, viendo el poder de mi Cristo, viendo la autoridad de mi Cristo, que aún la muerte la paralizó, aún la muerte la puso quieta. Gócese. Yo me dejo guiar con el Espíritu para que Él me dirija los mensajes. Otra cita que se me viene. Otra, hermanos, otra hazaña. Dice la Biblia que Jesús y sus discípulos iban en una barca. Amén. Y Jesús, dice la Biblia, hermano, que estaba dormido. Amén. Y de repente, dice la Biblia, hermano, que se levantó una grande tempestad. ¿Qué lengua hablaban los discípulos? ¡Ay, nos vamos a morir! ¡Nos ahogamos! Mire, hermano, vean lo que dice el versículo. Amén. Señor, ¡ay, perecemos! ¡Auxilio! ¿O no es cierto? Amén. De repente, hermanos, despertaron a Jesús. Amén. Y Jesús, con su gran poder, le dijo al mar que se tranquilizara. ¿Qué lenguas hablaron los discípulos? Gloria a Dios. Pedro, que no nos ahogamos. Ay, Juan, dame un abrazo, Juan. Dame un beso, Juan. Qué lindo que no nos morimos. Nuevas lenguas. Hermano, estás enfermo. Créele a Dios. Estás acabado. Trabaja. Dile a Dios, quítame el espíritu de ocioso, Jehová. Estás acabada. Dile, Señor, ya no quiero ser holgazana. Quiero ser el que tenga pasteles, Jehová. Amén. Hermano, hablemos nuevas lenguas. Amén. Mire, ¿cuántas veces vamos a evangelizar y hablar de gracia, vamos? Disculpe, que no ha venido el accidente. Vi que yo tenía 3 pollos y los 3 murieron. ¿Cuánta gente habla de eso? Mire, hermano, qué lindo. Y el Señor dice, y estas señales seguirán a los que creen. Si usted cree en el Señor, las señales de Dios le van a seguir. Y si usted cree en el Señor, usted habla las nuevas lenguas. Hay hermanos que con la pata toda hedionda se la sacan. Mire cómo la tengo hinchada. Y la gente, enseñe. Ay, qué hinchado. Hombre, y su Dios, pues. Y su Señor, pues. Amén. Es tiempo de hablar nuevas lenguas. Aleluya. No es necesario quedarse o hablar lenguas extrañas. Hablar el poder de Cristo. Yo estaba muerto, pero ahora vivo. Yo estaba caído, pero Cristo me levantó. Yo no tenía fuerza, pero Cristo me dio fuerza. Yo estaba de caída, pero tengo victoria. Ay, hermano. Ni María
quiere. ¿Y usted? Dios. Los siervos. Es tiempo de hablar nuevas lenguas. Amén. Ayer hablamos, hermanos amados, de las bendiciones de Dios, ¿verdad? Hablamos de los que empezamos con guarolas, le dije, ¿verdad? Empujándola. Las mujeres terminaron con hernia porque los hombres somos vivos. ¡Empujadla! ¡Empujadla! No me estar con los ojos de afuera empujando. Bájate, viejo, que no me comí el pan solo. No, dale que ya va a arrancar. ¿Y qué le dije? Cuando Dios nos bendice y le creemos, ¿verdad, hermana? Amén. Lo que testificaba, Amén. ya no, sacar el espejo, tunda para allá. Ay, no, y un botoncito, movemos los espejos, Amén. subimos los vidrios. Amén. Bueno, pero qué terrible viera que el carro ni espejos carga, ni focos carga. Y es tiempo que hable nuevas lenguas. Ayer te dije, si Dios te va a bendecir, hermanos, en el espiritual, te va a bendecir materialmente también. Sí, hermanitos lindos. La iglesia tiene que empezar a hablar nuevas lenguas. Amén. La iglesia no puede hablar de enfermedades, que hablen los hospitales, que hable la ciencia médica, que hablen los enfermos. Hay enfermos aquí, levanten la mano los que están enfermos. Menos mal. Ya le iba a llamar a una funeraria. Oh, usted está sano por la fe. Ya le dije que Dios llama lo que no existe como si existiese. Amén. Es por vista. Jesús, hermanos amados, oiga bien, hizo hablar muchas lenguas diferentes a mucha gente. Dios. Mira, había un hombre, hermanos amados, que estaba postrado, hermanos, a la orilla de un estanque. Amén. Era una pila, hablemos. Amén. Y todos los años bajaba un ángel y revoloteaba las aguas. Amén. Aquel hombre tenía muchos años, óyeme, muchos años de estar postrado, casi 40 años. Amén. Aquel hombre, hermanos, estaba ahí ya sin esperanza de nada, listo para morirse. Amén. Ahora, hermanos, pero llega el Señor. Y cuando Jesús ve aquella imposibilidad de aquel hombre, sintió compasión. Gloria a Dios. El ángel baja y cuando el hombre se iba a meter, otro se metía. Amén. Y todo, hermano, de parte de Dios, el que se metía primero era sano. Amén. Y cuando Jesús lo mira, oiga las lenguas que habló. Amén. ¿Quiere ser santo? ¿Y cómo? A mí como usted, ¿verdad? ¿Y cómo voy a comprar si no tengo pisto? ¿Y cómo? Si no siento ganas de orar. Oye, hermanos, las lenguas de aquel hombre. ¿Quiere ser? ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Quién me va a meter? Si cuanto que baje el ángel, revolotea las aguas, otro llega y se mete. Amén. Aquí estoy, le dijo, desde hace muchos años. ¿Qué dijo el rey? ¿Lo hizo hablar nuevas lenguas? ¿Quiere Amén. ser sano? Aleluya. Ah, claro. ¿Cómo que no? Mire, hermanos, qué lindo. Entonces le dijo, toma tu lecho, ponte en pie y camina. Ese es el rey. Ese es hablar nuevas lenguas. Aquel hombre tomó su lecho y dice la Biblia que saltaba y glorificaba a Dios. Nuevas lenguas. Hablar nuevas lenguas, iglesia. Hablar de victoria, hablar de poder, hablar de dominio propio. Ay, hermano, yo no puedo cambiar. Ya lo intenté. No, yo voy a seguir peleando mejor. Es que yo no puedo cambiar. Hermana, cutinda. Y ya te pone cachetero. Y es que no puedes seguir adelante. ¿Cuántos hablan de desgracia? Ya le dije, Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. La iglesia tiene que hablar de victoria. Al diablo le encanta cuando usted está como que pollo con accidente. Amén. Al diablo le gusta. Y sabe, de brinquito en brinquito va a caer en los infiernos. Ya Amén. no cabece, párese. Aleluya. Aleluya. Diga, Señor, yo aquí estoy. Yo todo lo puedo en Cristo. Amén. La iglesia de Dios, hermanos, tiene, hermanos, que ubicarse. Lea
Hermanos, la desgracia. Lea el libro de Jueces. Amén. Lea Éxodo. Lea, hermano, oiga, Samuel, Reyes. Y vea las desgracias de Israel. Amén. Y le puedo mencionar una semana sin parar, le puedo mencionar las desgracias de Israel. ¿Cómo estaba el pueblo de Dios en los tiempos de los filisteos? Con miedo, Amén. con retorcijones, encuevados. ¿O no es cierto? Ahora, pero llegó un hombre. Ahora no venga, pero hermano, ese Dios, ese era Jesús, el que paró a la mujer encorvada. Ese era Jesús, el que resucitó a Lázaro. Era Jesús, el que levantó del estanque. Hablemos de hombres que han hecho hablar nuevas lenguas. Amén. Aleluya. David, Amén. ¿cómo estaba el pueblo de Dios? Encuevado. ¿Cómo estaba el pueblo? Hablando lenguas turbias. Amén. Ay, si ese hombre nos mata. Y ya está bravo ese Goliat. ¿No decían eso? Amén. Ay, ese hombre está, pero bravo. Todos encuevados como que eran ratas. Amén. ¿Cuándo vas a salir de la cueva vos? ¿Vas a seguir encuevada? ¿Va a seguir encuevado usted? Ay, es tiempo de salir, hermanos. Amén. Aquel hombre, hermanos, oiga bien, lleno del poder de Dios. Ese no habla de gracia. Saúl dice nos mata. Y mira, y ese hombre nos hiere de muerte. Ese hombre no dijo eso. Miren las palabras con que habla David. ¿Quién es ese incircunciso? Dijo el diablo. ¿Quién es ese anatema que habla mal del Dios de los cielos y de su pueblo? Ese habla nuevas lenguas. Amén. Al marido sí bien le gritaba. A la mujer sí le gritamos, véase. No, borrachito, guarda el corvo, anda bolo. No le vaya a ir del lado el corvo. Es tiempo, hermanito lindo, que a la iglesia aprenda a hablar con autoridad. Y hermanos, amados, Dios en todos los tiempos ha tenido hombres y mujeres. Amén. Amén, iglesia. Amén. Que han estado llenos del Espíritu Santo. Amén. Han estado llenos de Dios. Aquel, hermanos, David, el día que le tocó enfrentarse con Goliat, que iba temblando. No me vaya a jalar el pelo. No me vaya a picar los ojos, Goliat. No. Mira, hijo del diablo, vení con palos, vení con todo un montón de guilinduje, vení con basura. Mas yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Hoy te corto la cabeza. Córtele la cabeza a la deuda. Córtele la cabeza a la culequera. Córtele la cabeza a la desgracia. Córtele la desgracia a la cabeza a las enfermedades. ¿O usted tiene con la enfermedad? Sí, hermanos y hermanas, que amamanta la enfermedad. Pues. Me voy a quitar el brasier porque hay que darle de chiche ya a la artritis. Me voy a quitar el brasier porque le voy a dar chiche al azúcar en la sangre. 3 pastillas dame, viejo. 2 pastillas dame, vieja. Amamantando la enfermedad. Párese como David. Espíritu de las tinieblas es más poderoso el que está conmigo que tú, miserable, sin sol, abrazado al infierno. Y en el nombre de Jesús te arrepiento, porque la Biblia dice que Él nos ha dado el poder y autoridad sobre todo el poder. Yo les digo, hermanos, que les pasan a cantar. Vamos a cantar. Todos desgraciados. Hermano, mire qué chiquita la mujer, pero qué galillo. Hay que hacerlo con autoridad. Ya le contaba que el pastorcito desgraciado. Hermanos, ay, mira cómo el diablo me ha aplastado. A ver si te embarazó, le dije. El diablo me ha dado una gran arrastrada, hermano. Y mire, yo porque trato de ser valiente estoy aquí. Ay, Dios mío. ¿Qué es de la iglesia de Culeca? De Culeco que la dirige. Hombre, a la iglesia hay que hablarle del
hermanos que dan decepción. Amén. Y yo al rato voy a tirar la toalla. No, papá, digo, ya está caído. Ay, varón, me dijo, mire, dice que no me ofrenda, no me diezma, varón. ¿Y sabe qué me dijo un hijo del diablo? Ya no llores, pastor Víctor, pero el domingo voy a contar los votos para que se eche unas pupusas. Mire, qué desgracia. ¿Y cuánto le da cuando cuenta? Como unos $75. Así le dijo, mire, voy a contar los votos el domingo, pero ya no llore, porque va a estar pupusas. Mire, hermano, qué terrible cuando nos hacemos desgraciados. Amén. Yo le digo a la iglesia, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo lo tengo todo. Yo no necesito del mundo. Yo necesito de Cristo. Yo necesito del Dios del cielo. Porque Él sabe todas mis necesidades. Mire, hermano, dice el pastor que va a tirar la toalla. Le voy a decir dos cosas, ¿le? Ese no es pastor, ¿le? Es Chabela, ¿le? Y anda disfrazado. Dos, le dije yo. Amén. Ese no va a tirar la toalla, nunca digo nada, ¿le? Amén. ¿Cómo, hermano, un pastor, un líder, va a hablar de gracia? Estoy aquí. Si ustedes supieran con qué esfuerzo, mire, caminé de San Marcos, creo que dijo, desde San Marcos hasta el centro, los pies me arden. Ay, ya te vas a morir. Oh, hermanos, nosotros somos hijos de Dios. Amén. Y los hijos de Dios tenemos que hablar. Nuevas lenguas. Viejo, mira la tabla de ese pico, la mesa que tiene, un pedazo de cuartón. Hombre, ya, usted como mujer de Dios con fe, barra, échele agua al polvo. Papá, aquí está ya el puesto para el comedor, dígale. Y diga, mamila, ¿y cuál? El que Dios nos va a dar, dígale. El que vos vas a comprar, dígale. Sí. Es tiempo, hermanitos lindos, de que nosotros nos movamos en fe. Y hablaba de David, un hombre quiso hablar nuevas lenguas. Hablemos de los discípulos. Amén. Hechos 3. ¿Lo han leído Hechos 3, Pedro y Juan? Amén. Ahora, mis hermanos, ¿qué habla la Biblia en Hechos 3? Dice que había un hombre que tenía más de 38 años de estar en el portico de Salomón Amén. pidiendo. Amén. Ahí, hermanos, ya había deshecho la acera, creo, del templo de Hermosa. Y ese hombre pedía a todo el que pasaba. Amén. Ahora, hermanos, oiga, le voy a repetir nuevamente lo que le he repetido, hermano, en algunos temas. ¿Qué lengua hablaba el paralítico? Una moneda por el amor de Dios. Una moneda por el amor de Dios. ¿O no decía eso? Dice la Biblia que fijando, oiga bien, hermano, los ojos de Pedro y Juan les dijo una limosna. Y Pedro y Juan fijaron sus ojos y ¿qué le dijeron? Ni oro ni plata tenemos, pero en nombre de Jesús ponte en pie ahora. Y la Biblia dice que aquel paralítico se puso a pie, marcado y glorificaba a Dios. No las lenguas. ¿Se gozan? Díganme los que se gozan. ¿Cuántos hermanuchos se gozan, hermano, con un muñeco de calzones? ¿Cómo se llama? Bob Esponja. Hoy vamos a reventar una piñata para que la iglesia se goce. Un muñeco con calzones amarillos, ¿no lo han visto? Están los hermanos carrotando a la piñata. Ahí se gozan. Pero el que entiende la palabra de Dios se goza. Yo me gozo. ¿Amén? La iglesia se tiene que gozar. La iglesia tiene que entender la palabra de Dios. El que entiende la palabra de Dios se goza. ¡Ay, qué rico esto! ¡Ay, qué bueno! 5 años. 5 años. Gloria a Dios. Usted tiene que, hermana, usted le tiene que predicar, usted que nos visita, que le prediquen palabra de Dios. Amén. ¿Cuántas veces les ha predicado locura? Y fíjese, hermano, que los de Etiopía, el pelo se le hizo chirizo por el sol y luego les daba, ¿qué? Les caía hielo. A mí no me importa si eran chiritos, negros o blancos. A mí lo que me importa es que Cristo me hizo libre, que Cristo me dio el idioma, que Cristo me hizo hablando lengua. Amén, iglesia. Y
Miren, yo hablaba unas lenguas bien horribles. Me decía, ya les he contado, en algún mensaje les conté esta historia. Yo estaba muy joven. Y él le dijo que era tan machista que mi mujer le decía, y si pujas, ya vas a pujar de verdad. Y había un vecino que tenía una mujer, hermano, rebelde, así la pulga. Pero es que los solteros buscan una más grande porque es que las chiquitas son peligrosas. Dicen, pues, no sé. Me disculpan las pequeñas. Pero así dicen. Son terribles. Pero los dos eran casi enanos, ¿verdad? Entonces, un día, hermanos, los que han visto, los que se quedan después del culto, miraba a mi hermano como mi esposa viene y me quita la bota, los zapatos. Papi, le quita la pantufla, papi. Mire, hermanos, algunos han visto cómo ella me trata. Y un día me dijo ese hombre, mira Orlando, dame la clave. Solo teníamos, la niña estaba, mi hija mayor estaba tiernita. No, mira Orlando, ¿y cómo haces para que tu mujer sea tan fina? Esta mujer era bien linchona igual que la tuya, pero era mentira. Esa mujer decía escándalos. Esa mujer decía gritoleras en su casa. Hermano, y éramos vecinos. Mira, me dijo, me gustaría que me dieran la clave. Me dijo, ¿cómo vos tenés a Pati? Así bien quieta. Es que yo, así vea. Yo le digo, esta mujer era diabólica. Yo le contaba el día hasta 3 veces, en la mañana, en la mediodía y en la tarde. Miren las lenguas que hablaba. Mire, esta mujer llegaba, hermano, una vez estábamos en una cancha. Y voy a gritarle un montón de... Y te vas ya voy a llegar, hija. ¡Ya, dije! Con permiso, voy a ir porque es algo urgente. Y entonces él no estaba, ¿verdad? Entonces, como éramos vecinos, me dijo un día, ya estoy harto de mi mujer. Mira, aquí hay 2 cosas, hijo. O le empezás a dar riata o la cambias. Pero algo tenés que hacer. Y yo, hermano, menor que él. Mira la lengua que hablaba. Mira, me dijo, yo no aguanto esta mujer. Mira, hijo, ahora es que es tiempo montarle riata. En la mañana, en la tarde y en la noche. Me contás en un mes. A la mía le hago bailar en una uña. Ahora, hermanos, ojo, vivo, agarrando un consejo, ¿verdad? Oye, no hay más. Vaya, pues. Ahora, hermanos, mire, y una vez, mira, me dijo, y si le pego con las patas y le doy, yo nunca le golpeé. No, vos tenés que ser también un hombre responsable, le digo, dale con el cincho. Patadas novio, porque te puede echar la policía, ¿no? Entonces, lo que tenés que hacer es darle con el cincho. Y un día, hermano, se quitó el cincho. 2 hinchazos le metió. Y se fue cuando la mamá iba a dedicar a la vecina para echar ropa en un costal, en un saco. Se le fue. Ahora, hermanos, y a los días haciendo café, llegaban, ¿qué estás haciendo? Tostan unas tortillas, hombre. Y era que falta también de que ella, tú, mal consejo que me diste. No, varón, pues dijiste otra. Mire, hermanos, y empezó a chupar, ¿no? Mire qué terrible la vieja lengua. Va de chupar, ¿y sabe qué hizo? Hasta de rodillas le pedía que volviera. Mire el consejo malo que dio. Son las viejas lenguas. Pero captando bajitos, poniéndolo en práctica. Ahora, hermanos, imagínense que se le fue la mujer como un mes y le prometió que jamás que le iba a comprar, que le iba a llevar al súper y que lo que ella pidiera le iba a dar. Y me dijo cuando volvió, mi corazón ha llegado a mi puesto. Ya volvió, y teníamos una niña también y un niño. Estaba tiernito el niño. Tengo a mis hijos que jamás toco un pétalo de esta flor. Hermanos, cuando no tenemos a Dios, hablamos locuras. Pero qué lindo que ahora hablamos que Dios es poder, que Dios cambia, que Dios restaura, que Dios transforma, que Dios hace viva todas las cosas. Esas son las nuevas lenguas. El paralítico habló nuevas lenguas, la samaritana habló nuevas lenguas, el patinero habló nuevas lenguas.
Y usted no las quiere hablar. Yo sí, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Y se lo creo y se le siente. Sí, eso es una verdad. Tratemos de hablar nuevas lenguas. ¿Qué habló, hermanos? El paralítico por el cual oraron Pedro y Juan. Dice, hermanos, que brincaba, Amén, amén. danzaba, saltaba. Amén. Dice que, hermanos, brincando dentro del Amén, templo. amén. Y dijo, gloria a Dios, aleluya. Yo el medio que estaba ahí cortado por fuera, pero ahora estoy en la casa de Dios, glorificando y exaltando el nombre de Jesús. ¡Ay, qué Cristo! ¡Qué lindo, qué cosa! Movemos nuevas lenguas. Amén. Que la gente nos reconozca, marquemos nuestro territorio. Amén. Que la gente reconozca quiénes somos. Amén. Aleluya. Venía mi hermano. Bueno, yo pensé que era grande. Que la gente reconozca quién soy. Bueno, usted, el hijo de ella en Tonacatepeque ahora. Ay, yo lo hacía así por la gran voz que tiene. Ay, hermano, lo raquítico, pero gritón, Leo. Hermano, que la gente reconozca quiénes somos. Estos días de campaña, ustedes han visto cuánta gente quiero comer, hermano, ¿a qué hora va a venir? Y ni cuenta de que estoy aquí. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Hablar nuevas lenguas. Amén. Ahora, hermanos, aquel hombre servía en el templo. Dice que aquel hombre, hermano, oiga, qué lindo, hermanos. Dice que, hermano, glorificaba a Dios. Amén. Aleluya. ¿Cuántas veces la gente se burla de nosotros? Cierto. Ya le he dicho en algunos mensajes. ¿Cómo llegan los grandes siervos de Dios ahora? Pero ni cuando era borracho llegaba con la desgracia que llega ahora. ¿Se acuerdan cómo llegaban los borrachos a la tienda? Niña Perfe, deme 5 cajas de cerveza, el último las pago. Y un hombrecito. Ahora no hay algún librito. ¿Crees que me pueden dar un huevito? Y una mantequita. Y si pueden las cebollitas. ¿No es cierto? Primero, para que le fíe, la llegue evangelizando. Y estoy bien, niña Perfe. Ay, niña Perfe, ¿cuántas cosas tienen los estates y Cristo viene? Mejor fíjemela. Qué desgracia, ¿verdad? ¿Cuántos llegan así? Cristianos, lambisqueándole al mundo. Cierto. Es una realidad. Soy bien fuerte esta palabra, pero hay cristianitos que son lambiscones de este mundo. Los hijos de Dios, si no tiene que comer la papá, yo voy a estar en una cara de un libro, cuando le quiere habla y a pesar de los cielos, yo voy a viajar, cuando tú me bendigas, yo voy a comprar Jehová, lo que tu palabra dice, improbable, ahora, en eso. Voy a abrir la ventana de los cielos. Mi hermano, los hijos de los que fían son humillados por los de la tienda. Decirle a tu tata que se hace loco cuando va para la iglesia. Debes mucho, mira cómo se agacha, porque va para otro lado. La Biblia va leyendo cuando va para la iglesia, porque ya me debe mucho. Oh, hermano, usted es hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Amén. ¿Y qué dice la Biblia? Las aves no siembran ni tienen despensa, pero todos los días comen. Y así como usted de atón, debería llorar más. Dile, Jehová, yo quiero orar más, Jehová, porque yo hago 6 tiempos diarios. Y aún no somos comelones. Escuche, porque el hombre que está de último se me ando con tamalitos tan ricos. Pero a las 11 me dio hambre, mujer. Hágame unas 4 tortillas bien fritas, porque la solitaria llora. Volví a comer. Porque muchas veces somos comelones. Pero volviendo al tema, usted es un hijo de Dios. Amén. Como hijo de Dios, y es una pena que usted llegue, disculpe, y ese caite que está botado, ¿lo sirve o ya no sirve? No, hermano, llegue como hijo de Dios. Amén. Disculpe, y esa llanta tiene un gran chindondo, y me la puede regalar. Y todavía no evangeliza. Oh, mi Dios, es de poder, yo tengo un Cristo de poder. Aleluya, yo también. No. ¿Cómo va a haber un Cristo de poder y está mendigando? Amén. Ay, mira, hermano. Y mire, y
Y esas cositas, ¿qué las va a hacer? Sus cartoncitos de la refri no me los puede regalar a ponerlos como pared. ¿Qué pasa, tus hijos? ¿Qué pasa, hijos de Dios? Aleluya. Si tenemos una casa más allá del sol, Amén. ¿cómo usted va a ser indigente? Mire, hermano, Israel vivía en desgracia. Amén. Israel vivía en miseria. Israel vivía, hermanos, derrotado. Israel vivía angustiado. Israel le temía. Hermanos, ¿han leído de los madianitas en los tiempos de Gedeón? Amén. Temblaban. Amén. ¿Qué dice la Biblia? Hermanos amados, dice la Biblia, hermanos, que hasta debajo de la tierra se escondían. Ahí estaban como que eran taltuzas comiendo. Lo mismo que ellos sembraban, los madianitas lo comían. Amén. ¿Qué está pasando con la iglesia? ¿Qué está pasando con el pueblo de Dios? ¿O no es pueblo de Dios usted? Amén. Si usted está pasando lo que le he mencionado, usted tiene que aceptar a Cristo. Sí, usted tiene que aceptar a Cristo. Imaginen que, hermanos, los hijos de un presidente, disculpe, y esos zapatos pandos ya no los voy a ocupar. Regálenmelos. Es que no tienen suerte. Yo se las mando a poner. ¿Qué pasa con ustedes, siervos? ¿Qué pasa con nosotros, iglesia? Estas señales seguirán. ¿Qué señal? Autoridad. ¿Cómo llegó Moisés a Egipto? Faraón. Ay, no tienes otro tiempo, frijoles. Esa travesía ha estado terrible. No tiene un trago de café. ¿Cómo llegó Moisés a Egipto? Con autoridad. Amén. Con señales. Ahora, ¿qué dice el Señor? ¿Qué señales llevó Moisés? Señales de destrucción, ¿o no? Amén. Destruye esa enfermedad, pues. Destruya esa miseria. Muchas veces acomodamos la miseria. Es que somos siervos, por eso llego a Tunco. No, pero no me peino, porque dice, mentira, los hijos de Dios tienen que andar bien peinados, bien vestiditos, aunque sea la misma ropa, pero bien lavada. Amén, hermanos. Amén. Ahora, hermanitos lindos, tenemos que entender este evangelio. Amén. Sí, tenemos que. Pedro ni Pablo ni Juan cargaban plata. Los hombres estaban bendecidos. Amén. Sí, estaban rebendecidos. Amén. Elías estaba rebendecido. Amén. Elías no cargaba ni una cora. Amén. ¿Pero qué hizo Dios? Envió cuerpo, Amén. envió carne, envió agua, Aleluya. envió, hermanitos lindos, carne, pan. Amén. ¿Y sabe lo lindo? Cuando el arroyo se empezó a secar, Dios mandó la lluvia. Amén. ¿Y por qué lo hizo? Por su siervo. Amén. ¿Y usted de quién es siervo? Mire, uno. ¿De quién? Hombre, ¿cómo se llama el patrón? Con cuatro. ¿No serán ustedes? Aleluya. ¿No serán hijos del otro? Los hijos de Dios estamos bendecidos. Amén. Y no me crean locura que para estar bendecido hay que tener miles en el banco. No. Para estar bendecido, hermano, oye bien, para estar bendecido lo que necesitamos a Cristo. Y si usted no tiene a Cristo, lo tiene todo. Amén. Entonces, hermano, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios. Amén. ¿Pero qué somos nosotros? Una tanda de locos. Le saco los demonios, hermano. Oro por usted, hermano. No, saque de lo tuyo. Ah, no, yo no tengo demonios. Y esa acabazón, y esa acabazón, pues, que tenés. Y esas enfermedades, pues. No, ponete las manos. Que le Señor Jehová. Ahora esto, fuera de demonios, de enfermedades, tristeza, de decaimiento. Y todo eso que se quieren llevar a ti. Fuera de demonios. Ministro. Hay veces, ministro, hermano, se conoce de nuestra vez. Digo, así que, Padre, en el nombre, hasta que truene Cristo, fuera demonio, en el nombre de Jesús. Esta no es guarida, este es templo de Dios. Amén. Y se echarán fuera demonios. Amén. ¿Cuántas veces te levantas el loco orando por otro? Sánale la pata a Jehová. Y vos andas renqueando. Oh, Señor, sánale. Señor, sana mi hermano. Y tus hijos están muriendo. Tu familia está muriendo. Ya ves, queremos lucirnos. Fíjese, usted, yo me ministro. Yo oro por mis hijos. No, Señor. Señor, mira, aquí sentí otra vez
fuera está el diablo en el nombre de Jesús. Porque son demonios. Amén. ¿Usted cree que solo ser poseído, hablar como buey o vaca, es estar en demonios? No. Si usted es una vieja brava, Padre, en el nombre de Jesús, este demonio fuera, fuera. Por otro anda hablando. Me siento bien debilitado. Si quiere, por usted, y muchas veces andamos nosotros más debilitados. Oh, yo reprendo tu espíritu de desgracia, tu espíritu, hermano, de tristeza, que lo echo fuera. ¿Y sabe qué hago? Me pongo a reprender. Estás quebrado, diablo. Cuando estoy angustiado, afligido, hermanos, porque soy carne, fuera, diablo. El diablo, y que mira que van a quitar la luz, que te van a quitar la... ¡Fuera, diablo! Y el jefe te rogaron. El diablo, ¿sabes qué? Yo no nací con radio, yo no nací con iglesia. Mira que las cabras, las hermanas que tenés son soberbias. Mira que los cabros, los hermanos, rebeldes. No, diablo, está quebrado. Pero ¿sabes qué? Aunque estos cabros relinchen, estas cabras también. Yo soy hijo de Dios. Ay, hermano. Tengo 7 citas. Y solo he leído un versículo. Le damos. Para que den cuenta que este demoniado junto de bien noche. No se sé. Y estas señales seguirán a los que creen. Ay, hermano, señales es poder. Amén. Sí. Señales es poder. Amén. Los discípulos hicieron señales y prodigios. Gloria a Dios. Los patriarcas también. Jesús también. Amén. Señales y prodigios. Ahora, hermano, hay que, hermanos, a los hijos, a este mundo, hay que hacerlos hablar nuevas lenguas. Amén. Hablaron nuevas lenguas. Amén, iglesia. ¿Qué va a hablar usted de aquí para allá? ¿Quién dijo chambre? Vamos a hablar nuevas lenguas. Aunque usted no lo crea, esto lo declaré que es mío. Y esto es mío. Vive Jehová. Esto es mío para hacer la obra de Dios. Hermano, y que no diga que no tiene pisto, pues. Y al Señor que tengo, pues no hay que el dueño de la plata. ¿Qué te das dos palabras también? ¡Que vive iglesia! Aquí se come de galán. Aleluya. Sáquese el pañuelo, déjale así, ¿ve? Porque yo no los veo hasta chorreados. Pueden comer, ¿verdad? Sí. Pero ya también le he comparado. Hay unos que no pueden comer. Bravo, pa. No, hijo, le decimos, uy, qué pedrada las que te digo. Ay, Dios santo, no vuelvas. Hijo, no me vuelvas a llevar a la iglesia. Ahora, hermanos, porque hay muchos que no pueden comer. Y ya le he dicho, un hijo, hermano, se vino del campo y le dijo, papá, venió mi papá, le voy a hacer un gran maquete. Y lo llevó a una pizza. Y el viejito se enfermó y se más se muere. Porque nunca había comido de eso. Bruto, hijo, le da tortillas con... ¿Qué le habían echado? Tortillas. Hombre, y frijoles las comimos. Se enfermó. No había comido nunca de esas cosas. Y muchas veces los que no han comido palabra de verdad van bravos. Mira cómo nos trata Dios, guau. Mejor regresemos donde el hermano diablo. Los hijos de Dios oyen palabra de Dios. Amén, hermanos. Que la vida siga siendo y el nombre echará fuera demonios. Oye, hermano, y hablarán. Sí, ay, aquí, mire, aquí se me trae una cosa, ese es un diablo. Aquí, mire, aquí siento la chibolita de un demonio. Ya están grandes. Ya van a ser. Ahora, hermanos, hablarán nuevas lenguas. Miren qué precioso. Váyase conmigo. Hermanos amados, ya le doy la cita, permítame que tengo que acordarme. Aleluya. Y miren qué rico esto. El Señor es bueno, hermanitos. Amén. Isaías 9,
hablando del santo y sublime Mesías. Isaías 9:2. Mire cómo estaba el pueblo. Mire cómo estaba Israel. Mire un pueblo, el pueblo que andaba en tinieblas. ¿Cómo estaba Israel? Choco. Diga pues, choco. Como choro. No, así no. Ahora, oiga esto. El pueblo que andaba en tinieblas, ciegos. Oiga, hermanos. ¿Qué vio? Vio gran luz. ¿Y quién era esa luz? La luz de Jesús. Yo soy la luz del mundo. Yo he venido para alumbrar a este mundo que está en tinieblas. Jesús es la luz del mundo. Ahora yo soy la luz del mundo. Y esa luz es el alto para que alumbre a los que están en casa. Una pregunta, ¿hay tizones aquí? Amén. Encendidos, hermano. ¿Ha encendido? Sí. Pero hay unos tizones que le echamos apagados. Ahí va yo aquí. Mire, ahí dejémoslo. Yo le voy a decir quiénes son. Sí. Hermano, Jesús dijo que éramos la luz del mundo. ¿Qué vio Israel? Esta gran profecía. Cuando Jesús nació, se cumplió esta gran palabra. Esta gran profecía. Amén. El pueblo que andaba en tinieblas, ¿qué vio? Ahora, hermanos, cuando este pueblo estaba en tinieblas, ¿qué decía? Dios nos ha abandonado. Dios ya no nos quiere. Dios se ha olvidado de nosotros. Mira, Israel, hermanos, anduvo para arriba y para abajo por ignorante. Amén. Estuvieron en Babilonia, estuvieron, hermanos, en Egipto, hermanos, fueron esclavos de Roma, de los medos persas, de los griegos, de todo el mundo. Amén. Yo no, hermano, yo gloria a Dios, yo mando ahí donde yo trabajo. Y las enfermedades no te mandan. Ahí vas corriendo para el blue. Ahí vas corriendo para el hospital. Y me raja aquí, de aquí hasta aquí. Para que me vea todas las vísceras. Hermanos, dice la palabra, el pueblo que andaba en tinieblas. ¿Tinieblas qué es? Oscuridad. Pobreza, Amén. miseria, Amén. cárcel, hambre, Amén. dolor, enfermedad. Eso es tinieblas. Amén. Ahora, hermanos, ¿pero qué vio este pueblo? La luz. Mire, cuando Cristo vino, hermanos, se regocijaron muchos. Amén. Cuando Jesús hace la entrada triunfal a Jerusalén, no vio que tiraron palmas. Amén. No vio lo que dijeron, Hosana, Hosana, el que viene en el nombre del Señor. Hablaron nuevas lenguas. Amén. ¿Y cómo estaba el pueblo aquí? Vivos, pues vivos. ¿Cómo estaba el pueblo aquí? En la ciudad, en tinieblas. Amén. ¿Y qué vio el pueblo que estaba choco? Y ellos dijeron, Hosana, Hosana, el que viene en el nombre del Señor. Entonces, hermanitos lindos, vieron gran luz. ¿Y qué más sigue diciendo? Los que moraban en tierra de sombra y de muerte. Ay, hermanos. Está hablando de una sombra espiritual, de una muerte espiritual. Dice que vagaban, hermanos, oigan, que moraban en tierras de sombra y de muerte. Luz les resplandeció a ellos. Ay, qué precioso. Gloria a Dios. ¿Se acuerdan cuando fueron borrachos, hermanos? El que hablaba solo de desgracia. No, viejo, mira, si la Claudia no vuelve, yo me voy a ahorcar, viejo. No, yo me voy a ahorcar. Pero es que mira, viejo, tu mamá fíjate, está viejita y no tiene para acá. No, viejo, no me importa la viejita, yo me voy a ahorcar. No hablamos de gracia. Pero, ¿qué vimos al final del túnel? Una luz. Y esa luz es la luz de Jesús. Amén. Y esto, hermanos, es lo que se requiere. Es para ellos ¡ay, qué rico! Un día vino la luz Gloria a Dios. y los alumbró Amén. a aquellos. Si usted no ha sido alumbrado, usted va a seguir hablando amarguras. Amén. Si usted no ha sido alumbrado, va a hablar de derrotas. Usted va a hablar de pobrezas. Amén. Mire, hermano, yo lo he notado. Ya le dije a los hermanos, yo me fijo, soy tan detallista. Porque un día de esto hablábamos, ay, hermanas, dije, de las que trabajamos, que cuando pasa otro está pálida, no canta.
Mira, bueno, los chuchos los mataste. Sí, yo veo gente egoísta que cuando pasa otro hasta cambia de color. Y así apláudeme. Pero cuando pasa ahí hasta baila hermano el tuntún. Hasta pasito tuntún así. Y yo le digo, yo me fijo en todo. Ahora, hermanos, ¿qué le quiero decir con esto? Cuando nosotros nos tiramos a la desgracia, al perro, hasta el más desgraciado quiere pasar sobre nosotros. Mira la camina que va a botar de las aquellas. Miren qué terrible. En la familia pasa eso. Viera, niña, estoy quebrada, hermana. Mamá, regalarle 2 coras para las tortillas. No, hermanos. Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Y los hijos de Dios no necesitamos de nada. No necesitamos de nadie. Necesitamos de Él. Su nombre es Jesús. Ay, qué lindo. ¿Qué dijo el profeta? Un niño no es nacido de mujer. Ay, hermano. Aquí estaba la promesa. El pueblo que andaba en tinieblas. ¿Cómo anda usted, hermano? En luz. Gloria a Dios. Hermano, y ustedes no, como no enfermos, pero yo las ignoro. Gloria a Dios. Dice que este pie va a andar hinchado como cuando me lo zafé. Pero hemos andado en los montes, ¿verdad? Dice que me duele aquí grande. Yo me hago el loco. Está quebrado, diablo. Gloria a Dios. Pero vaya al hospital, no, si me voy a morir aquí. Y si me muero, me voy con Cristo. Pero ¿cuántas veces, hermano? Con solo que está mal en el negocio, va al centro blanco. Ay, me estoy vendiendo. Me están trabajando. Sí, los demonios. Se lo están gozando. Van a seguir viniendo. Gloria a Dios. Y si no viene, por la radio les pido el bombazo. Amén, hermanos. Vamos a ir, hermanos, ya casi finalizando. Mire, hermanos amados, Salmo me parece que es 2 citas y termino. Así que cada cita es 1 hora. Aleluya. Y cuando me muera, Dios, ¿quién no va a ser tan feliz? Digo, ¿quién le va a predicar la verdad? Porque a muchos no les gusta que le predique la verdad. Porque buscan a los reverendos reventados. ¿Va? Amén. Nosotros dice, no nos hablan así. Miren lo que dice Salmo. ¿Qué le dije, hermana? Lo dije. ¿Será que están en tinieblas? No. 107:10. Mire, hermanitos lindos, lo que dice ahora el salmista. Algunos moraban en tinieblas y en sombra de muerte. Mire, algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierro. ¿Qué hierro? ¿De qué son los barrotes? ¿De qué son las esposas? ¿De qué son las cadenas? ¿Cómo estaban? Encadenados. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierro. Y en hierro. Así estaba el pueblo de Israel. Mire, hermano, es una tristeza que usted diga que conoce a Jesús y vive encadenado. Y vive encadenado. Hermanos que viven encadenados, hermano, del desánimo. Hay hermanos que viven encadenados, hermanos, de tristeza. Hay hermanos que viven encadenados, hermanos, del chambre, encadenados del odio, encadenados, hermanos, que de la arrogancia. No pueden cambiar. No se esfuerzan a cambiar. Por eso no pueden hablar nuevas lenguas. Ya viste en las locas que hay. Ya viste en la campaña. Ya viste en el culto. ¿Cuántos hablan así? Son esclavos. A mí no me gusta el mensaje. Para empezar, ni me dio privilegio. Ahí me tuvo en la puerta y todo ofrenda me mandó a recoger. Entonces, yo creo que eso no es de Dios. Eso no es justo, según yo lo digo. Amén. No, y fíjate, a mí dice que me quiere, me abraza y ni me saludó. Ahora, hermanos, cuando nosotros bloqueamos así, estamos encadenados, estamos en tinieblas, estamos en sombra de muerte. Hermano,
Tenemos que hablar de Cristo con libertad. Amén. ¿Cómo usted va a hablar de Cristo y viviendo amarguras? ¿Cómo va a hablar de Cristo y viviendo en celos? ¿Cómo va a hablar de Cristo después de Cristo y somos mal hablados? Amén. Que la gente vea. A mí me dijo alguien en Estados Unidos el año pasado. Mira, me dijo, realmente todo evangélico de verdad, vive Jehová que los oye. Pero le dije así también, ¿y por qué me despides de dónde era? Ah, me dijo, ahora bien allá, me dijo, bien malcriado. Bravo, me dijo. Y usted veo, te siento diferente. Yo soy hijo de luz, me dijo. Entonces, que la gente diga eso a nosotros. Amén. Pero ¿qué dice nosotros muchas veces, hermano? La vieja esa. Si esa llena al diablo. ¿Cuántas veces dicen eso nosotros? Cierto. Porque somos prisioneros de ¿qué? De la arrogancia, del orgullo. La picamos, le dije ayer te pago, pa. Tú ya hablas, no Jehová. Bien orgulloso. Cierto. Y cuando entras a la chapa, ¿cómo le sé? Llega al chapa, entra a la chapa. Terrible. Amén. Cuando llegas allá, una nota bajo la puerta. Si no paga este mes, lo saco. Y la gran arrogancia que tenemos muchas veces. Amén, hermano. Entonces, no podemos nosotros seguir morando en tinieblas. En sombras de muerte tampoco. Aprisionados en aflicción tampoco. Amén. Y en hierro. Muchos son esclavos. Tan lindo es ser libre. Amén. Amén, hermanos. Yo le digo a los hermanos que me conocen y a los que me van conociendo, porque hay gente que piensa que nosotros ya somos ángeles. No, Dios sabe que, hermanos, que yo no escondo nada. Lo que soy aquí soy en mi casa y lo que soy aquí soy afuera. Y muchos saben, hay unos que hasta se admiran. ¿Y cómo lo usan? No, hermanos, si yo soy carne, pero sí soy hijo de Dios. Amén. Entonces, hermanitos lindos, vamos a ir finalizando, porque el mundo ya lo veo bravo. Finalicemos. ¿Cómo se llama el tema? Me olvidó. Hablaron. Hoy dígale al que está a su lado, pero dígaselo. Hablaré nuevas lenguas, hermano. Dígale pues. Pero no diga, hablaré yo. Hablaré nuevas lenguas. Dígaselo. Dile que está a su lado, pues. Hablaré nuevas lenguas, dígale. Y el que no quiere, diga, seguirá hablando del lenguaje del diablo, dígale. Isaías, finalizo. Miren las lenguas de Israel. Isaías 49. Y le voy a hablar de la iglesia. Y le voy a hablar de Israel. Y con esto finalizo. Hermanos, y solo hora y media tengo. No la 40. Le damos otra. Entonces, siga, no pare, dígame. Dice, hermanos amados, Isaías 49. Vamos a leer desde el 12. El Señor le anuncia a Israel. Oiga esto. Dios y anuncia a Israel. Y aquí estos vendrán de lejos. Y aquí estos del norte y del occidente. Y estos de la tierra de Sinim. ¿De qué estaba hablando? Isaías 49, 12. ¿De qué estaba hablando? Mire Israel, vendrán muchos de lejanas tierras. ¿Quiénes eran esos? Yo. Nosotros, la iglesia. Oiga esto. Ahora dice el 3. Le dice el Señor a Israel. Mire, oiga el mensaje de Dios. Cantad alabanzas, oh cielos. Alégrate tierra y prorrumpid en alabanzas, oh montes. Porque Jehová ha consolado a su pueblo. Y de sus pobres tendrá misericordia. Oiga, yo no sé si a usted le impacta esto. Estas son las citas que me dan vida. Estas son las citas que tienen que darle aliento a la iglesia. ¿Pero qué te da aliento, hermano? ¿Cómo se llama la novela nueva que me dijiste? A la camaleona me dijiste, ¿no? Ahora, hermanos, él me dijo.
cantad alabanza a los cielos. Alégrate, tierra, y prorrumpid en alabanza. Ay, hermano, el mensaje de Dios. Aleluya. Van a ser el Mesías. Canten. Oiga, te pasees en alabanza. Ahora fíjese bien. Dijo, prorrumpid, alégrate tierra, y ¿qué dice? Prorrumpid en alabanzas. Oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Ojo, pongan atención, volteen a ver. Miren lo que el Señor dijo. Ahora miren las locuras de Israel, igual a las suyas. Dice el 14, pero Sión dijo, me dejó Jehová, el Señor se olvidó de mí. Oigan, hermanos, el Señor dice que cante. El Señor le dice prorrumpir en alabanza, en gozo. Mira, le dijo el Señor, se ha acordado de sus pobres. ¿Y por qué se había acordado de sus pobres? Porque les había dado el Mesías prometido. Mire, hermano, Dios a Israel desde el Génesis le empieza a hablar de Cristo, de la victoria. Dice Génesis 3:15, dice que iba a poner enemistad entre la simiente de la mujer y la serpiente. Y dijo, hermano, que oiga, que la serpiente le iba a morder el carcañal, pero él le iba a aplastar la cabeza. Y estaba hablando de la victoria de Cristo, que estaba hablando de nuevas lenguas, de las iglesias que fueron bloqueadas. Satanás fue quebrado, pero así de quebrado. Estaba en la historia. Él dijo, en el fondo, lo que hablamos ayer, Satanás le mordió el carcañal, pero no fue gran cosa. Pero él le sacó hasta los ojos. Le sacó la lengua. Si quieren hagan luto, no van a cobrar. No, si quieren pelen al diablo. Mire, dice que Satanás iba a morder el carcañal. Pero el Señor estaba hablando para Israel de victoria. Y él le dice cantar alabanzas. Como les digo a ustedes, ay, que usted me manda. Y fueron unos rebeldes. Y le dijo, cielos, alégrate, tierra, y prorrumpid en alabanza, oh montes. Oye esto, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de tus pobres tendrá misericordia. Era el nacimiento de Cristo. Pero ¿qué dijo Israel cuando Dios lo consuela? Y dijo Sión, me dejó Jehová. Lo que piensan muchos de ustedes. Lo que piensan muchos de ustedes, el Señor no me sana. Pero empezar, sos un pedazo evangélico. No diezmas, no ofrendás, no tenés fe. Ay, yo creo que andás en Valle de Hombre igual. Sí, la realidad, así hay muchas, y ustedes también. Yo no sé, yo creo que me voy a salir del evangelio. No me funciona a mí. ¿Y cómo le va a funcionar? Si para que esto no funcione tenemos que creerle a Dios. Para que esto no funcione tenemos que ponerlo a la práctica. ¿Cuántas veces? No, esto no va a funcionar. Y si no lo has probado, ¿cómo va a funcionar? Amén. Hay muchos. No funciona. No has probado a Cristo. Amén. Miren las locuras de Israel. Pero Sión dijo, me dejó Jehová el Señor. Se olvidó de mí. Ay, me dejó. ¿Y qué le contesta a Dios? 15. Israel loco le hubiera dicho, ¿verdad? Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecer el hijo de su vientre. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Amén. Yo nunca me olvidaré de ti, porque las palabras de mis manos te tengo contigo. Gracias por eso, mi Dios. Ay, hermano. El Señor le decía, canten. Amén. Canten monte, canten cielo, cante oh tierra. Aleluya. Porque Jehová se ha acordado de sus pobres. Amén. ¿Y qué estaba esperando Israel? Las locuras como usted. Amén. El Señor está con ganas de llevar al cielo y usted está con ganas de ir al mar. Pero Dios quiere llevar, hermanos, a la eternidad y muchos quieren ir a Egipto. Nuevas lenguas. La iglesia tiene que hablar, hermano, nuevas lenguas. Amén. ¿Y Sión qué dijo? Se olvidó Jehová el Señor de nosotros. ¿Y qué le dijo Dios? Se olvidará la mujer de lo que un día dio a luz. Miren las lenguas. Ahora, hermanos, y el Señor le dice, olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecer al hijo de su vientre.
Aunque olvide ella, Yo nunca. yo nunca. Oiga, ¿qué es nunca, hermano? Nunca. Nunca es nunca. Y para Dios la palabra nunca es eternidad. Amén. Yo nunca me olvidaré de ti. Ahora, ¿por qué? Dios. Oiga esto, con esto finalizo. He aquí, en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí estarán siempre tus muros. Miren, estas palabras fueron profetizadas por Isaías Aleluya. 700 años antes de Cristo naciera. Amén. Ahora fíjense bien, ¿estaba hablando para Israel o estaba hablando para una iglesia? Para la iglesia. Para una iglesia. Amén. Porque si usted ve, hermanos amados, por el sacrificio y la cruz hemos sido salvos. Amén. Por el sacrificio y la cruz hemos sido limpios, libres. Ahora, hermanos, ¿por qué estaba diciendo aquí? Y aquí que las palmas, ¿a quién le abrieron los brazos? A Cristo Jesús. ¿A dónde le metieron los clavos? Las palmas, las palmas. En las palmas, entendamos esto, en las palmas de las manos, ¿qué dice? Te tengo esculpido, grabado. Amén. Dice que cuando lleguemos al cielo, diremos, Señor, ¿y qué son estos hoyitos? ¿Qué son estas cicatrices? Ah, dice él, estas me las hicieron en casa de los amigos. Amén. ¿Y por qué se las hicieron? Por mí, por nosotros, por la Amén. iglesia. Amén. Entonces, es tiempo que hablé nuevas lenguas, iglesia. Es tiempo que busques a aquellos que nos visitan, y es tiempo, o los que nos miran por televisión y nos oyen por la radio, es tiempo de que busquen donde les prediquen palabra de Dios. Ya no vayan a oír chistes, ya no vayan a oír historias, ya no vayan a oír cuentos de vieja, ya no vayan a oír hablar de empresa. Oigan hablar de Cristo, porque la palabra de Dios salva. De la palabra bienaventurado el que oye palabra de Dios y la guarda en su corazón. Bienaventurado el que oye palabra de Dios. Pero ¿verdad que dice bienaventurados los que oyen chistes? No. Bienaventurados los que oyen dramas. Bienaventurados los que oyen hablar de arrogancia. Y yo conozco gente, no la miro por televisión, y yo allá en Alemania, y fíjense que yo allá en México, y yo allá fui a un banquete, y que fíjense que ya mi gran título, y que fíjense que mi doctorado, y que mis carros, y que mi reloj, y que mi empresa, y que mire cómo están con mujeres mercaderas peleándose a los miembros. Y los miembros, dice el Señor, y aquí todas las almas son mías. Y otros, como que fueran demonios peleando las almas. No. Yo a las almas de Dios les predico palabra de Dios. Porque la palabra de Dios cambia. La palabra de Dios transforma. La palabra de Dios revela. ¿Qué palabra de Dios? Hablaron. Yo quisiera que hubiera un vivo aquí. Mi hermano, ¿por qué dice hablaron? Y tendría que hacer hablemos. Porque muchos no las han querido ver. Si aquellos hablaron nuevas lenguas, yo las tengo que hablar. Amén. Entonces, usted tiene que hablar nuevas lenguas. Amén. Yo voy a pedirle a los amigos, a aquellos que hablan de desgracia, a aquellos que hablan de miedo y temor, que se pongan de pie. A aquellos hermanos que no han hablado nuevas lenguas, que lo que han hablado es cizaña, que lo que han hablado es odio, que los que han hablado, póngase de pie, varón, póngase de pie. Su esposa también y la muchacha. Los tres. Ellos nunca han sido cristianos. Ellos solo me escuchan por la radio. Ellos dicen que son socios. Camine para acá, varón. Yo quiero orar por usted en el nombre de Jesús. Hoy usted va a hablar nuevas lenguas. Hoy usted vaya diciendo, ya soy cristiano. Ya acepté a Jesús. Ya Cristo hizo algo en mi vida. Ya Cristo me rompió las cadenas. Hoy, hermanitos lindos. Digo, si no has hablado nuevas lenguas, ponte de rodillas. Vos. Gloria a Dios, hermano. Sigan pasando. El hecho de que tengas un trapito, hermanita, eso no quiere decir que hablas nuevas lenguas. Yo voy a seguir llamando. Si pueden arrodillarse, hermano, me gustaría para reverencia al Señor. Sí, ¿de acuerdo? Para reverencia al Señor. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Mire, ya hay almas aquí que quieren hablar nuevas lenguas. Mientras no reconozcas tu desgracia, seguirás en hierro. Que me mire a mí. Solo dígale que levanten la mirada. Hijo, hablemos nuevas lenguas, papá. Ponte en pie. En el nombre de Jesús. Ponte en pie, hijo. Gloria a Dios.
Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué bueno. Dios bendiga. Ya no es mi amigo, es mi hermano. Gloria a Dios, hijo lindo. Gracias, hija. Camine, mamá. Camine, mamá. Niño. Toquen aquí al muchacho. A él. A él, que está a la par tuya. Hijo, ¿y tiempo que hables nuevas lenguas, hijo? No, tú sabes que muchas veces podemos decir cristianos, pero que la gente, oigan la música que oye, oigan lo que habla. ¿Por qué no hablas nuevas lenguas? No te pierdas. Y voy a invitar a tu señora también. ¿Dónde está la señora de este joven? Gloria a Dios, gloria a Dios. La iglesia orando, la iglesia orando. Gloria a Dios, papito. Voy a hablar, hijo. Ponte pie, papito lindo. Hoy es tiempo, hijo, de hablar nuevas lenguas. Mira, tu padre ha orado, ha llorado y ha dicho, hermano Barahona, yo no puedo servir por mis hijos. El día que mis hijos se entregan a Cristo, yo voy a ser el hombre feliz. Qué bueno que le dan felicidad a tu padre. Gloria a Dios, gloria a Dios. Mire cuántos jóvenes, mire cuántas almas están viviendo en Cristo. Oh Jehová, rompe las cadenas en mi hermana. Rompe las cadenas en mi hermana, Dios, que se congrega al mes, a los 15 días, y quiere hablar nuevas lenguas. No se puede, no se puede, no se puede. Háblale de camisa rayada. Allá, a los Julián, tengo que ver que está atrás de usted. Ese hombre nunca ha sido nada. Ponte pie, hijo. Va a aceptar a Cristo, ¿verdad? Hoy vamos a hablar nuevas lenguas. Usted, hoy sí, hijo. No es posible que mamá, que la hermana estén con todos y usted esté ahí. No, usted tiene que empezar a buscar, papito. Gloria a Dios, gloria a Dios. Que su padre sea feliz, que tiene un hijo, el único hijo, siervo de Dios. Alguien más, alguien más, alguien más, alguien más. No levante su mano ahí atrás. Véngase para que esté adelante. Yo quiero orar por usted. Véngase aquí adelante. Yo quiero orar por usted. Yo quiero orar por usted. Diga, levántese en el nombre de Jesús. Yo quiero orar por usted. Yo quiero orar por usted. Oh, precioso Dios. Yo sé que tú has venido a buscar. Yo sé que tú has venido a salvar. Aquel que no ha andado bien delante de Dios se reconcilia ahora. La muerte le puede aparecer en el camino y se va a ir a los infiernos. Oh, precioso Dios. Oh, precioso Rey. Oh, precioso Dios. Gloria a Dios, bienvenida, hermana. Cristo le ama y nosotros también. Bienvenida, hija linda. El Hijo de Dios. Por ahí hay una muchacha que ha traído una hermana. Por ahí, hermana. Por ahí hay una muchacha. Yo quiero que la levante. Hermana, usted que ha traído a su hija, levántela. Señálemela, por favor, ¿dónde está? Yo quiero llamarla. Yo quiero llamarla. El Hijo de Dios ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo de Dios ahora quiere salvar. Quiere bendecir otra alma, otra alma, otra alma, otra alma, otra alma que venga a los pies de Cristo. Gloria a Dios por esa alma que se está rindiendo a Cristo. Alguien más, que me mire a mí, que me mire a mí, hija, dígale que me mire a mí. Por favor, a usted míreme a mí, póngase de pie en el nombre de Jesús. Póngase de pie, hija linda. Vamos a empezar de nuevo, mamita. Hoy vamos a hablar nuevas lenguas, hija. Por ahí una hermana que viene, creo, de San Antonio Val, con su hija. Yo quiero que, ¿a dónde está esa hija? Oh, precioso Dios. Oh, precioso Rey. Oh, precioso Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hermano, usted que no ha hablado de victoria, usted que ha hablado de religión, usted que ha dicho mi iglesia tiene miles de miembros, mi iglesia es la mejor, el pastor de nosotros tiene más plata, levántese, 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 levántese ahora en el nombre de Jesús. Oh, precioso Rey. Oh, precioso Dios. Yo sé que ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Padre, en el nombre de Jesús, que me mire a mí, a los que le están hablando, que me miren a mí. Oh, precioso Dios. Dígale que me vea a mí. No te pegues, vamos a empezar de nuevo, papá. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Qué bueno, papito lindo. Adelante, hijo, adelante, qué bueno. Hoy vamos a trabajar con papá, con mamá, hijo. Qué bueno, qué bueno. Alguien más, alguien más, alguien más. No te pegues, desmayado. Gloria a Dios, gloria a Dios. Los líderes y diáconos tienen que buscar autoridad para que cuando ellos hablen hay una palabra de autoridad. Gloria a Dios. Alguien más, alguien más. Mire cuántas almas, mire cuántos jóvenes, mire cuántas señoritas. Oh, qué lindo Jehová, qué lindo, qué lindo, qué lindo Jehová.
En el nombre de Jesús. Yo sé, mi Rey, que tú has venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Levántate, hija, levántate. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Ahí viene otra joven. Ahí viene otra joven a los pies de Cristo. El Señor dice: venid a mí, los trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, precioso Señor. Oh, precioso Rey. Oh, precioso Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, mi Rey. Salva, salva, salva. Salva a Dios. Salva a Dios. Tóqueme ahí el hermano. Tóqueme ahí el hermano. Míreme. Un cristiano que me mire. Oh, precioso Dios. Oh, mi Señor glorioso. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, precioso Rey. Otro siervo. Al que está detrás de él también. Oh, precioso Dios. Oh, sé que tú has venido a buscar. La iglesia orando. Rompe las cadenas, papá. Rompe las cadenas. Dígale. Póngale palabras nuevas. Oh, Señor, que mis hermanos, que mis amigos, dígale. Hablen nuevas lenguas. Varón, varón. Varón. Míreme, siervo. Póngase de pie, varón. Póngase de pie, varón. Vamos a hablar nuevas lenguas de verdad. Póngase de pie en el nombre de Jesús. Póngase de pie, varón. Vamos a hablar nuevas lenguas. Vamos a hablar nuevas lenguas en el nombre de Jesús. Oh, precioso Dios. Oh, precioso Rey. Oh, Señor. Ahora yo quiero. Ya no hay almas. Ya no hay amigos. Hermana. Mira tú que ya no tenés fuerzas. No te hagas, levantarte. Mira que venís ahí a los 15 días. Mira que venís a los 8 días. Mira que venís solo cuando hay campaña. Levantarte. Levantarte, si no te puede llegar la muerte. 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 En el nombre de Jesús. Oh, precioso Dios. Yo sé que tú has venido. Yo sé que tú has venido, Señor, a buscar y salvar lo que se había perdido. Oh, precioso Rey, en esta hora, venga bendiciendo, venga rompiendo cadenas, venga libertando. Diga, iglesia, estos hablarán nuevas lenguas. Usted que está de rodillas, usted que está aceptando, usted que se está reconciliando, diga, Jehová, yo hablaré nuevas lenguas para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Yo quiero hacer un llamado a aquellos que me miran a través de la cámara, a aquellos que me están viendo a través de la televisión, usted que nos sintonice en cualquier parte del mundo a través de este canal de televisión, ahí donde está, el Señor quiere hacerle hablar nuevas lenguas. Venga Jesús, ríndase a los pies de Cristo y hablemos nuevas lenguas, hablemos que Cristo salva, que Cristo sana, que Cristo liberta. Usted que nos mira a través de la televisión, a usted que nos mira a través de la televisión, a usted que nos mira a través de la televisión, acepte a Cristo. Usted que está a través de esta cámara, yo quiero hacer un llamado. El Hijo de Dios ha venido a buscarle. El Hijo de Dios ha venido a salvarle. No, oiga, no se le jale a Dios. Ríndase a los pies de Cristo. El Hijo de Dios ha venido a buscar y a salvar. Ahí donde está, ahí donde nos mira por televisión, ríndase a los pies de Cristo. Padre, aquellos que están aceptando a través de la televisión, aquellos que están aceptando a través de la radio, usted que está en la radio escuchándome, que Dios ha hablado a su vida, póngase de rodillas, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ponga de rodillas y dígale, Señor, perdona mis pecados. Vamos a hacer una oración de confesión, todos los que están de rodillas. Señor Jesús, aquí vengo delante de ti. Vengo a suplicarte que me perdones, que me salves, que me limpies, que restaures mi hogar, que restaures a mi padre, que restaures a mi hermano, que restaures a mi madre, que restaures a mi familia. Oh Señor, en el nombre de Jesús. Dígale, hija linda, hija linda, en el nombre de Jesús. Oh precioso Dios. En el nombre de Jesús, usted que está llorando, hija linda, hoy el Señor le está consolando, hoy el Señor le está poniendo, oiga bien, nuevas lenguas. Hoy va a llegar en el nombre de Jesús, va a hablar con su padre, va a hablar con su madre, va a hablar con sus hermanos, va a hablar con su familia, esa nueva lengua. Decirle, Padre, adelante, Madre, sigamos adelante. Oh Señor, te alabamos, te bendecimos. Señor, perdona. Señor, salva. Señor, restaura. Señor, a los que han aceptado por la televisión, a los que han aceptado a través de la radio, Señor, bendícelo, límpialo con tu sangre poderosa. En el nombre de Jesús.
En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh Señor, gracias. Llena este pueblo, papá. Mira qué cosecha han habido, Señor, en estos 5 años. Esta cosecha, papá. No permitas que el diablo le eche a perder. No permitas, Señor, que caiga sobre piedra. No permitas que el sol de las pruebas o los queme. No, Señor. Fumígalo con el agua de tu espíritu. Fumígalo con la sangre de Cristo. Oh Señor, que tengan frescos, Dios. En el nombre de Jesús. Que haya lluvias de bendición sobre sus vidas. Anótalos en el libro de la vida, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Señor. En ese nombre que es sobre todo nombre. Gracias. Diga los que están de rodillas. Gracias por salvarme, Señor. Gracias por perdonarme. Gracias por fortalecerme. Gracias por haberme traído esta bendita campaña. Dígale, gracias, mi Rey. Porque a tiempo me has hablado. Si la muerte llega más noche, dígale, Señor, yo me he entregado a ti. Gracias, mi Rey. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Gracias, mi Rey. Gracias, mi Rey. En el nombre de Jesús. Mire cuántas almas. ¿Cuánto le estamos ofreciendo de palmas? Bienvenido, hermano. Bienvenido, hermano. Dígale. Bienvenida, sierva. Esta es tu casa. Gloria a Dios. ¿Cuánto se goza? Porque la cosecha ya ha estado buena. ¿A cuánto nos habló Dios? ¿Cuántos han sido bendecidos? ¿Cuántos mandan saludos a los que nos miran por televisión? A los que nos escuchan por la radio. Que Dios les bendiga. Que nos miramos acá. Cumplamos la gloria. Y para Él muy fuerte.